Canal TV8 presenta Pensamiento Propio, conducido por Richard Enríquez. De martes a jueves a las 14:05 horas. Bienvenidos. Muchas gracias. Saludo a mi director Miguel Andrés, ahí en el máster central de Claro BTR, señal 23, TV8. El día de hoy vamos a tener en este pensamiento propio la oportunidad de estar con Félix Novela Q. Atención, redes sociales, a partir de este minuto a informar a todos que nos acompaña este destacado astrólogo con quien queremos conversar situaciones que nos ocupan a todos hoy día. El mundo está convulso, el mundo está tenso, el mundo está en guerra. ¿Por qué este fracaso del diálogo para llegar a vivir situaciones extremas de la violencia, que implica además incluso riesgos en nuestra salud psicoemocional, riesgos en nuestra economía? Y por otro lado también, ¿qué dicen los astros si todo está escrito en el cielo? ¿Por qué este individuo no ha logrado alienarse de una manera fraterna, cariñosa? Y queremos conversar de esto y más junto a Félix Novela el día de hoy, absolutamente en vivo, desde Lima, Perú, en donde se encuentra Félix Novela. Así es que contarle a las amigas, a los amigos, a los parientes, que dentro de poco comienza esta conversación con el destacado famoso astrólogo Félix Novela Q. La segunda parte del programa la vamos a hacer con Marcos Clark Gavilán, conversando de ciberataque, cómo protegemos nuestras claves en el mundo de la digitalización, nuestra clave única, solo a modo de ejemplo, y muchos otros temas también que hoy día nos convocan en atención al avance de la digitalización en nuestro país. Se viene además una revolución de los robots humanoides. Es impresionante cómo China está avanzando en eso y es de corto plazo. Saludo rápidamente a nuestros patrocinadores. Como siempre me acompaña Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Cuando baja la temperatura, lo que importa es la eficiencia y el confort de la calefacción que brinda un calefactor PAPS. Bueno, son calefactores eléctricos de bajo consumo, eficientes, seguros para el hogar, para la oficina, con termostato de gran precisión y opción, ¿cierto?, para cada espacio. Bueno, este otoño-invierno elige el calor inteligente, elige el calor de los calefactores PAPS. Toda la información está en www.paps.cl. Además, es una calefacción eficiente. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece una enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Jarequeo 375 en Concepción. Súmese a la gran familia de Hora 12, www.hora12.cl. ¿Requiere usted un examen electrocardiograma, un holter de presión arterial, un holter de arritmia, un ecocardiograma, un test de esfuerzo? No espere que su corazón solicite un examen. Hágalo preventivamente consultando en www.cardiogresspa.cl. Físicamente están en calle San Martín, 1459 en Concepción. Solo modo de ejemplo, ¿eh? Un electrocardiograma FONASA, nivel 1, 3.740 pesos y además con equipos de última generación, lo más avanzado. Félix Novela Q. Un fuerte abrazo, gracias por su tiempo el día de hoy. Oriéntenos. El mundo está raro, el mundo está tenso, el mundo está convulso, como yo digo. Bienvenido, Félix. Hola, muchas gracias, Richard. Gracias por la invitación a tu programa Pensamiento Propio. Y bueno, mira, en analogía, digamos, con el nombre de tu programa, te tengo que decir que, tal como mencionaste, que el mundo está convulso, tiene un paralelismo con lo que sucedió otrora cuando Plutón entró en Acuario, digamos, allá por 1780 aproximadamente, ¿no? En esa época, digamos, se estaba dando la guerra de secesión en los Estados Unidos
¿no? Se estaban dando conflictos internos, ya España empezaba a perder lentamente sus colonias. ¿Mm? Quedaba, digamos, el post de lo que era la Revolución Francesa con todos los estragos que se habían producido en aquel momento. Y algo muy parecido está volviendo, digamos, a ocurrir ahora. Yo te había dicho en programas anteriores, en las entrevistas que me hiciste anteriormente, que Estados Unidos iba a entrar en una guerra. Iba a entrar en una guerra y ya está en la guerra, ¿no? Está en la guerra, que casualmente hoy es esperanzador porque hay como una pequeña ventana que se produce, digamos, en estas 48 horas de la posibilidad de que Estados Unidos pueda llegar a hacer alguna suerte de pacto, digamos, para que esta guerra que se está llevando allá con Irán, en cierta manera baje sus revoluciones, ¿no? Pero hay que consultar la Carta de Israel, ¿no? Y yo estoy observando que en la Carta de Israel, precisamente dentro de 4 días, parece ser que no va a haber una reacción positiva al respecto. Entonces, por lo tanto, digamos, si los ataques, en este caso mutuos entre Irán e Israel continúan, esto no se va a detener, ¿sí? No se va a detener. Ahora, claro, el mundo está convulso. En Estados Unidos, en Norteamérica, la división interna que se está produciendo allá, como te lo había anunciado, ya 2 años antes creo que te lo había dicho eso, ¿no? De que se iba a producir, digamos, una división tremenda, una suerte de abismo ideológico entre un grupo y el otro, los pro-Trump y los contrarios a Trump, ¿no? Bueno, esto lo estamos viendo las grandes divisiones que se están dando en este momento aquí en mi patria, en el Perú, ¿no? Donde unos están pro, digamos, Roberto Sánchez, otros están pro Keiko Fujimori. Y parece ser que este proceso se va a volver muy agudo y va a traer enormes problemas, ya que desde lo astrológico, para ser bien claro, ¿no? Al igual que Israel, que está teniendo a Plutón en oposición a la Luna, está teniendo el Perú a Plutón en oposición al Sol, coronándose esa oposición de Plutón con el Sol que va a llegar, digamos, a su máximo en el mes de junio, finales del mes de junio, prolongándose durante julio y agosto. Entonces, por lo tanto, quiere decir de que manifestaciones extremas, situaciones extremas se van a dar durante todo ese interín, digamos, en el Perú, ¿no? Y vamos a observar que, por ejemplo, la carta de la señora Keiko Fujimori, ella tenía la luna muy cerca de Neptuno, con el nodo lunar norte en el momento de su nacimiento. Y lo hemos dicho repetidamente en los últimos 5 años, creo, ya tenemos de entrevista, me parece, Richard, ¿no? En los últimos 5 años, no, decíamos reiteradamente que cuando Neptuno aparece en escena, siempre aparecen situaciones que se leen como mentira, engaño, sospecha y cosas medias raras. Entonces, al aparecer al lado de la luna, que representa en este caso al pueblo, el pueblo ve en este caso la carga que de alguna manera ha venido de la historia de su padre, ¿sí? Y esto es lo que trae estas divisiones que se producen dentro de la sociedad, ¿no? Me querías preguntar algo, Richard. Sí, lo que pasa es que siguiendo, digamos, de hecho, quiero detenerme en forma especial respecto a la situación puntual de Perú que tú estás comentando, pero quiero volver un segundo atrás respecto a lo que tú nos has descrito respecto a esta violencia vivida, digamos, en Israel, Irán, etcétera, Estados Unidos, el rol de Estados Unidos ahí. La historia, y siguiendo tus propias palabras, se repite, pero esta vez con armas más poderosas y silenciosas. Y Ujú. entendiendo perfectamente que hablamos hoy día de IA, hoy día estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la modernidad, estamos hablando de electromovilidad, hablamos de digitalización, tema que vamos a conversar después con Marcos Clark, pero ¿qué nos sucede? Que esta vía diplomática en el individuo propiamente tal se ha tornado tan intolerante. ¿Qué dicen los astros respecto a esta relación y a estas emociones que no logran digamos, producir un engranaje y entendimiento, Félix Novela? Ujú. Buena tu pregunta. Mira, el signo que gobierna, digamos, el humanismo, ¿no? Es decir, la calidad humana en realidad viene a ser Acuario, ¿sí? Acuario es el signo del humano.
Es el único signo que está representado por un hombre, se puede decir así, sosteniendo un jarrón. Hay otro que está representado por dos niños, que viene a ser Géminis, y un tercero representado por una mujer, que viene a ser Virgo, ¿no? Entonces, justamente cuando Plutón, digamos, entra al signo de Acuario, empiezan a aparecer convulsas al respecto, ¿sí? Convulsas sociales, revoluciones sociales, intolerancia, situaciones extremas, digamos, entre uno y otro. Pero quizás, digamos, esto es parte de una transición de maduración de la humanidad. Lo más llamativo, digamos, aparte de ese paso de Plutón sobre el signo de Acuario, ya que Acuario está regido por dos planetas, uno es Saturno y el otro es Urano, es el ingreso de Urano a Géminis, que ocurrió el día 29 del mes de abril. Este paso, mira, es tan importante, Richard, tan importante desde el punto de vista, digamos, de lo tecnológico, porque nosotros vamos a encontrar que en los ciclos anteriores, por ejemplo, entre 1941 y 1949, cuando Urano entró en el signo de Géminis, se produjo en ese momento una evolución tremenda de la tecnología, ¿sí? Sobre todo, lo que se produjo más que todo en aquel momento, porque era la época de la guerra, ¿no? Era lo que se llamaba el control de la información, ¿no? Se utilizó, por ejemplo, lo que se llama la codificación, la criptografía, el cifrado, ¿sí? En esa época. Se inventa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hubo una evolución interesante en aquel momento. Se inventan los principios de las computadoras, o sea, ahí comienza, digamos, el tema de la computación, entre el 41 y el 49. Entonces nosotros volvemos a una escala mayor. En esa época se efectuaron controles de información. Los medios de comunicación empezaron a ser controlados en esa época, no por una supervigilancia que había tanto en Estados Unidos. Estados Unidos marca ciertas normativas para que todo lo que tenga que ver con las radiocomunicaciones entre bajo ciertas normas, entonces de tal manera que uno no podía decir cualquier cosa dentro de los medios de comunicación, como ahora tú has visto que nosotros como radiodifusores a veces decimos cómo es posible que en esa radio digan semejante barbaridad, ¿sí? Entonces no se podían decir ese tipo de cosas, había un control estricto, ¿sí? Pero no solamente estaba el control de lo que se comunicaba a través de un medio de comunicación como la radio, sino que también todo lo que era escrito, o sea, las cartas, todo lo que era escrito, la telegrafía, todo era controlado. Y esto ocurrió antes aún, en el ciclo anterior, ¿sí? Es decir, entre 1858 y 1866 también, donde se utilizó la telegrafía. Entonces, hubo un control estricto de todo lo que pasaba a través de la telegrafía. Y cosa curiosa, mira lo que está sucediendo en este momento, ¿no? La empresa Palantir, justamente, se instala en Argentina. O sea, una novedad, la tecnología utilizada a través de la IA para control militar. Entonces, donde se va a controlar las comunicaciones, ya de hecho en este momento se está ubicando mucha gente que son antisemitas o que han sido calificados como antisemitas dentro de la Argentina, y se ha hecho todo un listado, ha sido todo un escándalo que apareció en la última semana en los medios de comunicación de Argentina. Entonces, coincidiendo justamente con el mismo ciclo que se repite. Sabes que siguiendo este análisis que estás haciendo, Félix Novela, eh, quiero ir un poco más allá también respecto, por ejemplo, ¿qué podemos hablar en atención a las guerras espirituales? Ujú, Eh, la verdad es que las guerras espirituales no son menores hoy día, porque, ujú. insisto, la historia se repite. Y este es un tema que es bueno profundizar en ello, porque está asociado absolutamente al tema de la astrología. ¿Qué hay de ello? ¿Qué podemos comentar respecto a estas guerras espirituales? Mira, es interesantísimo lo que planteas, ¿no? Acá está la combinación perfecta entre el paso de Plutón en el signo de Acuario con Urano en el signo de Géminis. Cada vez que dentro del misticismo, dentro de todo lo que es el misticismo y particularmente en las corrientes, por ejemplo, masónicas, en las corrientes teosóficas, se habla de que ocurre un evento en el mundo es porque está sucediendo algo a nivel espiritual, ¿sí? Algo está sucediendo en mundos paralelos. Entonces, de tal manera que quiere decir que hay en este caso guerras entre fuerzas, entre tendencias, ¿sí? Podemos llamarlo así. ¿M? Tendencias que se están de alguna manera manifestando dentro del plano de lo concreto, pero que no son más que la expresión de algo que está sucediendo dentro del plano sutil, ¿sí? Entonces, por lo tanto, quiere decir que en el plano sutil está habiendo como una suerte de enfrentamiento de fuerzas que
lo que pretenden hacer es que vaya a haber una transformación dentro del campo del pensamiento. No es menor el hecho de que estemos encontrando noticias internacionales, por ejemplo, donde este enfrentamiento simbólico que ocurre dentro del plano de la realidad entre Irán e Israel, ¿no? Plantee, por ejemplo, la idea de la creación del tercer templo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una guerra espiritual, obviamente, ¿no? Los ataques al Papa. Yo no puedo entender de que Donald Trump se ponga a hablar barbaridades acerca del Papa. O sea, es una guerra espiritual, por ejemplo, ¿no? O guerras ideológicas, ¿no? Donde aparecen guerras entre el materialismo dialéctico, ¿no? Con ideas comunistas, que el comunismo ya no existe en el mundo, ¿no? Entonces, y que de alguna manera intentan sustentar algo que es una utopía. Entonces, y aparecen guerras entre las personas con una intolerancia tremenda. Entonces, esto en realidad es como tú dices, ¿no? Estaba sucediendo en un nivel sutil y la expresión justamente de estas combinaciones de estos dos planetas, ¿no? Plutón, que está caminando sobre el signo de Acuario, sacando como a la superficie el barro de lo que viene a ser el plano del pensamiento, ¿no? Y por otro lado, Urano, que se encuentra, Urano significa la innovación, ¿no? Se encuentra en Géminis innovando la tecnología, creando inventos, creando cosas así. Y casualmente el día de ayer yo charlaba con la IA, le preguntaba, ¿no? En una conversación que duró prácticamente 2 horas, ¿no? Con la IA, acerca de estas innovaciones que hay ahora, le decía, mira, porque mi preocupación no es tanto que exista Palantir o no exista Palantir, porque estas cosas son cíclicas dentro de la historia, ¿no? O la vigilancia global o lo que sea, sino que el tema es que al principio del uso de la tecnología se cometen excesos y el exceso tiende hacia lo dictatorial. Entonces, lo dictatorial, que de alguna manera ya ocurrió, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, que se cerraban cuentas bancarias de las personas que de alguna manera opinaban contrario, digamos, a la opinión del sistema. Entonces, y esto va a tender a ocurrir seguramente en el futuro. Aparecen los hackeos masivos, ¿sí? Los hackeos masivos. Lo más temible, por ejemplo, es que España, fíjate que cuando tuvo el apagón de España, nadie dijo cuál fue la causa y probablemente haya sido un hackeo electrónico, ¿sí? Mira, Entonces, estás, Félix, estás planteando un tema que es tan potente hoy día en estos tiempos, en donde hay algunos filósofos modernos, ¿ah? Modernos, que están diciendo que esto de la IA y todo el avance de la digitalización, nuestra sociedad, tu generación, mi generación, la que estamos viviendo hoy día, nos pilló faltando preparación. Y todas las futuras generaciones, incluso ni siquiera la que viene, hablan de una tercera generación, prácticamente, sí van a estar cohabitando y entendiendo, manejando y convirtiendo la IA como una herramienta tremendamente amigable, potente, culturalmente también manejable, pero hoy estamos con mucho al debe. Oye, yo quiero profundizar en estos minutos que nos van quedando, Félix Novela, respecto al tema que tú planteabas de Perú. Pero quiero también mencionar, ¿cierto? Esto de las decepciones políticas, en todo, esto es general, ¿ah? Cada vez que alguien sale presidente, todos esperamos con la fe en alto, la esperanza, que sean buenos gobernantes. Pero pasan cosas. Y yo me recuerdo, fíjate, en esos programas largos de hace más de prácticamente 10 años que venimos haciendo en la televisión contigo, Félix Novela, está el tema específico de la importancia, la trascendencia, que es tu especialidad, en el tema de cuando se firma un contrato, hay que dar una mirada a los astros, porque son los astros también que te sugieren, que te recomiendan, si ese día puedes firmar un contrato a lo mejor de matrimonio, un contrato de negocios, ¿por qué no? Un tema incluso de medicina. Entonces, me quiero llevar a un tema no menor. Fíjate que un día 11 de marzo del año 2022 asume el presidente Boric en nuestro país. ujú. No voy a entrar en lo tremendo, lo delicado que fue ese gobierno, digamos, esa noche negra de 4 años, pero por otro lado, fíjate que miro los números, 11 de marzo del 2026 asume el presidente Katz y todo su operativo. Y la verdad es que han pasado prácticamente 60 días y estamos todos con dudas tremendas, con muchos errores.
en el mundo para ser más elegante y no gastar minutos preciosos para escucharte, con una cantidad de errores forzados impresionante, o por decir un término elegante que se usa mucho en el tenis, ¿ya? Errores no forzados. Bueno, tendrá algo que decir esta fecha que tiene nuestro país, 11 de marzo, el año va cambiando, pero hay ahí quizás una escritura que no logramos entender, Félix Novela. Sí, mira, particularmente no es la fecha en sí misma, sino el problema, digamos, son las combinaciones planetarias que se producen, digamos, esa hora, a la hora de la juramentación. En este caso, José Antonio Caz, digamos, juramenta a las 12 horas con 28 minutos, cuando dijo así juro, ¿sí? Y justamente se colocaba el ascendente en Tauro, con Urano en el ascendente, que te hablaba de Urano convulso, ese Urano convulso que aparece en el ascendente. Y lo peor dentro de toda esta historia, digamos, es que dentro del rango de la carta natal de José Antonio Cast, aparece Marte en cuadratura con Urano, o sea, y Marte en el medio cielo, o sea, lo cual habla de conflictividad social o conflictividad de alguna manera, o alguien que busca conflictos por cualquier cosa, es decir, dice A y entonces nosotros no estamos de acuerdo y vamos a pelear para que diga Z, ¿sí? Una cosa así. ¿No? Eso es lo que representa esto. Entonces, por lo tanto, quiere decir de que el gobierno, a lo menos, lo que se ve es que va a arrastrar durante todo su mandato esa tendencia, digamos, a que aparezcan conflictos afuera. Pero más allá de eso, mira, quiero dejar tranquilo al pueblo de Chile y pedirles mucha paciencia en tal sentido. ¿Por qué? Porque hay un escenario que se puede leer en una combinación con la astrología y la economía, ¿no? En torno a lo que viene a ser el futuro de Chile. Lo que se observa es una tendencia estanflacionaria, por lo menos durante los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, lo cual significa de que no pueden esperar por el momento, digamos, de que de repente ocurran maravillas. O sea, hay una herencia bastante importante que tiene en este caso la República de Chile. Pero eso sí, lo que se va a encontrar es que a consecuencia de la demanda de cobre que va a haber a nivel internacional, a medida que pasen los segundos 6 meses, ¿no? de este gobierno, se va a poder observar, digamos, de que el aumento de capital, digamos, que ingresa al país va a ayudar a que en cierta manera la economía se rehabilite. Y por otro lado, sí se van a ver expectativas, por lo menos, ¿no? De que el comercio empieza a activarse, de que la construcción empieza a activarse ligeramente, lo cual ya es un índice de aliento. Entonces, no buscar, digamos, motivos de que porque el señor José Antonio Caz dice algo que tal vez se equivocó en el discurso, quizás como sucedía con el respetable presidente Piñera, ¿no? Que a veces decía una cosa y se convertía en un meme, ¿no? De las cosas que decía, ¿no? Que no tenía ninguna clase de importancia en realidad, ¿no? Entonces, y se busca un conflicto a veces por, por algo que dijo, ¿no? Lo que sí, yo aconsejaría personalmente, si fuera el caso, ¿no? Al señor eh, Cast, que tenga, digamos, en este caso un secretario de prensa, ¿no? Que de alguna manera el secretario de prensa haga una suerte de prearmado, ¿no? Antes de que pueda haber alguna suerte de discurso, ¿no? Eso es lo que yo aconsejaría. No, correcto. Oye, pero volviendo al tema específico de Perú, ese tema está zanjado ya con Keiko Fujimori pasando evidentemente a la segunda vuelta. Te pregunto si va Roberto Sánchez o va Rafael López. Te lo pregunto porque al menos los datos que tenemos es que hay una diferencia muy menor. Entiendo que hoy día no es más de 23.000 votos. Y por otro lado, para después aprovechar los minutos al máximo, estas bravuconadas, estas salidas de madre, por ejemplo, de este señor Humala, Antauro, ¿cierto? De intentar recuperar Arica por la vía diplomática o la vía armada, evidentemente no encontró agua en la piscina, eso estamos claros. Pero eso vuelve, fíjate, a lo que yo te señalaba al principio, porque todos estamos, y me voy a incluir también, explosivos. Ujú. Bueno, mira, está zanjado ya de que va a entrar, digamos, en este caso, Keiko con el señor Sánchez, digamos, a la segunda vuelta, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, Rafael López Aliaga está haciendo en este momento protestas a nivel nacional, dijo que incluso va a hacer un recorrido por todo el país, ¿no? Por los cuatro suyos, ¿no? Tratando de alguna manera, digamos, de que ese proceso se anule, ¿sí? Pero hubo irregularidades, sí, hay que admitirlas, ¿sí? Ahora, pero como me dices,
¿Por qué estamos tan explosivos? En el caso particularmente del Perú, hay una oposición de Plutón hacia el Sol natal. Cuando Plutón es como una bomba, imagínate, para que aquellos que no entienden nada de astrología, ¿no? Plutón tiene una equivalencia a si fuera Marte elevado al cuadrado, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. O sea, es una energía tremendamente conflictiva. Y a medida que se vaya acercando hacia junio, esto va a aumentar y va a aumentar explosivamente hacia el 29 de junio. Entonces, así que tenemos un panorama, digamos que no es nada bonito, ¿no? En tal sentido. Ahora, ¿quién ganará las elecciones? Te digo que va a ser bastante difícil el tema, ¿no? Estuve evaluando las cartas astrológicas de los dos. Hay un solo punto que trae, digamos, en contra del señor Sánchez, que es que hay un punto que se llama punto del infortunio, ¿no? Que va a pasar, en este caso, encima de la luna. La luna representa al pueblo. Entonces, cuando generalmente el punto de infortunio pasa encima de la luna, significa que hay algo que de alguna manera le trae un problema. Pero eso no es una razón suficiente para decir de que pierde. También Keiko Fujimori, digamos, no tiene aspectos, digamos, tampoco de éxito. Entonces, cómo se explica esto? Se explica con que dentro de las elecciones ninguno de los dos alcanza ni siquiera el 20% de todo lo que viene a ser la aprobación del electorado. Entonces, obviamente, dentro de las cartas astrológicas se está señalando muy claramente de que ellos no responden, se puede decir, a lo que verdaderamente es la voluntad popular, ¿no? Ahora, el escenario para el Perú, te puedo afirmar, va a ser conflictivo. Y existe la posibilidad de que vayamos a tener un conflicto bélico en el año 2028, probablemente con Colombia, ¿no? Porque Plutón justamente va a pasar, un eclipse va a pasar exactamente en la frontera entre Colombia y Perú, ¿no? Así que lindo panorama, nada alentador en ese sentido. A lo menos lo que llama la atención es que el tema de la inseguridad se va a tratar y se va a empezar a tratar de manera muy profunda, y eso sí es alentador, ¿no? Llegado al año 2030 probablemente se sea lapidario con todo lo que hace, digamos, a la inseguridad y todas estas cosas que también están ocurriendo en Chile, ¿no? Extrañamente, Perú lo está pasando muy bien en el ámbito económico, curiosamente, ¿eh? Son temas ahí interesantes para analizar quizás en un próximo programa. Oye, me quedan 2 minutos y quiero aprovecharlo en el tema de los cambios energéticos, por ejemplo, que se vienen. Y te lo pregunto ligando el tema climatológico con el tema natural nuestro acá de sismología. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene al menos para este último rincón del mundo, estimado Félix Novela Q? Mira, en realidad lo que más destaca dentro de todo esto es los volcanes. Sí, los volcanes, digamos, van a ser seguramente alguna pequeña manifestación, nada que sea demasiado grave. Hay que olvidarse de los anuncios apocalípticos que por doquier empiezan a aparecer, digamos, cada vez que llega el mes de septiembre, ¿no? Cada vez que llega de alguna manera un cambio de estación, que es normal, ¿no? Es normal que puedan haber pequeños temblores y sobre todo que se van a acumular alrededor de la zona norte de Chile, frontera con Perú. Nada que sea destacado. Eso sí, lo que van a notar es una temperatura anormal, totalmente anormal, ¿no? Eso van a notar que las zonas norte, por ejemplo, van a tener más calor, ¿sí? En la época en la que se supone que ya no tendría que haber calor, ¿sí? Y lo mismo también en el Perú, probablemente vamos a tener una primavera extendida casi hasta junio, julio, ¿sí? Para luego continuar nuevamente con la primavera normal, el aumento de temperatura luego de julio, agosto, otra vez tendiente a, digamos, hacia la primavera normal. Es decir, no vamos a tener invierno. Acá no va a haber invierno, ¿no? Eso lo vamos a tener, lo cual trae consecuencias enormes en la naturaleza, ¿no? Y se va a ver esto en todo el hemisferio sur, lamentablemente, ¿no? Esto Oye, con la naturaleza, sí. nos alcanza el tiempo, estimado Félix Novela. Solo agradecer la disposición que tienes cada vez que te consultamos. Para quienes quieren seguir conversando contigo, hacerte consultas, en fin, por favor, las coordenadas, cómo lo hacen. Marcos Clark está muy interesado en conocer su carta astral también. Estoy contigo, te escuchamos. ¿Cómo no? Bueno, mi WhatsApp, ¿no? Aquellas personas que quieran conectarse es el +56, o sea, es de Chile, ¿no? 990 67 9763. 990
679763. ¿No? Ahí pueden escribirme, o más fácil el correo electrónico felixastrologo@gmail.com. Sí, así que encantado, podemos conversar, ¿eh? Sí. Bueno, una vez que tengamos los resultados de Perú también, a ver si nos volvemos a encontrar para, digamos, ver esta relación de sinergia entre Perú, Chile, en fin. Así es que muchas gracias por tu tiempo, estimado Félix Novela, y como siempre, agradecidos por tu buena disposición para estar con nosotros. Que estés bien. Muchas Gracias. gracias. Chao, hasta Un pronto. abrazo. Un abrazo. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ya está en el backstage Marcos Clark Gavilán. Tenemos mucho que conversar respecto a esto que son las protecciones de las claves, los ciberataques. Hoy justamente me informaban que Banco Estado sufrió también hace algunos días, poco se ha sabido de eso, digamos, un ataque para robar efectivamente de una tarjeta especial de crédito que genera, corporativa se llama, que genera Banco Estado. Es un tema bien interesante para informarnos hoy día de cómo protegernos acerca de estos robos derechamente. Hago una pausa muy pequeña, ya está Marcos Clark ahí. Yo saludo siempre a nuestros patrocinadores, como siempre, CardioGres. Cuide su corazón con los exámenes cardiológicos. Hoy día, por ejemplo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, hágalo en CardioGres. Equipos de última generación. Resultados en pocas horas, incluso minutos, con lo más avanzado en tecnología. ¿Dónde se instaló CardioGres? Frente al Hospital Regional de Concepción, en calle San Martín, 1459. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Y como siempre está con nosotros Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Garantía, y es un taller multimarca. El doctor Oscar Lynch lleva prácticamente a título personal 51 años de experiencia en materia de enfermedades digestivas. Converse con él en calle Janequeo 375 en Concepción. Con PAPS, calefacciona tu hogar y calefaccionarlo es muy simple y seguro. Equipos fáciles de usar, con controles de temperatura, bajo consumo y desde lo que implica justamente la necesidad, a lo mejor para su departamento, un equipo básico, hasta soluciones más avanzadas. Un calefactor PAPS es confianza, es eficiencia, es comodidad, y están en un solo lugar, www.paps.cl. La casa matriz, pronto, nueva casa, se cambia el equipo de apps. Sigamos conversando el día de hoy, absolutamente en vivo y sin pauta previa, con Marcos Clark Gavilán, agradeciendo haber estado con Félix Novela. Don Marcos, un abrazo grande, bienvenido. Entiendo que está con gripe o ya salió de esto ya. Hola Richard, un gusto saludar también a todos los auditores del programa Pensamiento Propio, programa que conduces a través del canal TV8. Sí, efectivamente, estamos con una gripe que no se nos quiere quitar, Richard, ya llevamos como 3 meses. Y este caso yo lo he visto mucha gente igual. Así que a cuidarse es el llamado, cuidarse de la garganta. Aquí yo tomando agüita, limón, jengibre, miel, para combatir estos bichos que andan dando vueltas. Oiga, entremos en materia y recupérese pronto. Ciberataque. ¿Cómo proteger, cierto, nuestros datos personales? Ha sido noticia esto de la clave única. Algunas personas que, por un tema etario también, recurren a claves relativamente simples, básicas. Y hoy día los hackers, la verdad es que pasan tantas veces por ahí, como usted lo ha dicho, millones de veces, que en una vez, acierto, hacen pleno y se lleva, digamos, y roban la información que uno tiene guardada a través de estas claves. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y por otro lado, quiero ligar, en beneficio de los minutos también, ¿cómo observa usted esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, la ANSI, en nuestro país? ¿Anda, no anda? ¿Es lo que usted espera? ¿Le genera confianza? ¿Cómo está eso? Bueno, Richard, lo primero que me gustaría abordar es la protección de datos para relacionarla con el tema de los ataques que están pasando. Porque la ley de protección de datos, si bien es cierto, nace por un tema de hacer prevalecer, ¿no es cierto?, la información de cada ciudadano, en este caso de nuestro país,
por el mal uso que se le ha ido dando a través de las empresas, en la que a nosotros nos invaden los spam, nos invaden los mensajes SMS, los correos electrónicos, llamadas telefónicas, a quienes nosotros no hemos autorizado para tal efecto, salvo que algunas personas hayan apretado, ¿no es cierto?, acepto el uso de mi información. ¿Y por qué hago esta correlación entre protección de datos y ataque? Por lo siguiente, Richard, mira, hoy día nos damos cuenta de que se informa a través de los medios de que efectivamente han habido hackeos a entidades bancarias donde se supone que un banco debiera reflejar seguridad. Por otra parte, tenemos al gobierno de Chile, más específicamente con un dato que es tremendamente importante como lo es la clave única. Entonces, cuando se habla de que se filtró información, más allá de que alguien haya compartido esa información, alguien haya entrado a los sistemas, capturado la información de la base de datos de los chilenos y habérsela llevado, para mí eso es grave, Richard. O sea, aquí no hay que dejar pasar por alto estos temas y hacerlos ver como algo accidental, como que pasa una noticia y se termina el tema. No, todo lo contrario, porque hoy día se habla de la protección de datos, pero si tú vas al supermercado, Richard, por ejemplo, a comprar un producto X y pasas no por la caja donde atiende la persona, el cajero, sino pasas por autoservicio. Resulta que, ¿qué es lo que va a pasar? A veces te piden tu carnet y el código de barra de tu carnet de identidad. Entonces, al final, la información y el uso de la información que nos están sacando o que están obteniendo las empresas, ¿qué pasa si les sacan la información a las empresas como lo están haciendo con los bancos, con el mismo Ministerio de Defensa, cuando sacaron la información de los ciudadanos? Pues entonces, yo aquí hago un llamado, obviamente, a las empresas tecnológicas, principalmente porque son ellas las que tienen que primero, resguardar los sistemas desde el punto de vista informático, como también al gobierno, que también tiene que hacerse cargo de, sí, claro, ok, se inventa la clave única. La clave única es universal, o sea, tú con esa puedes acceder no solamente al registro civil, sino a los servicios públicos, que están todos conectados. Entonces, la gravedad de que te saquen esa información y que caiga en manos de una persona que puede ser un delincuente, obviamente, si un hacker que saca esa información es para un mal uso, obviamente, entonces tú quedas vulnerable a que te puedan sacar plata del banco sin tu consentimiento, obviamente, porque es un robo, entre otros aspectos. Sí, pero hay un detalle aquí en esto, estimado Marcos Clark. Eh, el Estado tiene que ir avanzado, tiene que ir adelante, porque no, si seguimos, digamos, siendo lentos, evidentemente los hackers que se dedican a esto, estudian esto, usted ha hecho prácticamente programas acá diciéndonos que hay hackers, primero, cierto, que se dedican y que son buenos, curiosamente son buenos, pero hay otros, cierto, que son delincuentes, derechamente que roban ya información, roban datos, roban recursos, en fin. Y ahí hay un tema. El Estado chileno, ¿en qué momento está hoy? Porque esto de tener que comprar un seguro, ¿cierto? Cuando usted tiene su cuenta corriente en un banco, oiga, compre el seguro, esté protegido. Aquí solo hay un tema que señalar. Si yo confío mis recursos en un banco, ¿por qué tengo que además tomar un seguro para que me cuiden mi dinero? Siendo que hay un tema ahí, ¿cierto? De, creo yo, de Estado, insisto, que debes también estar preparado para esta actitud maliciosa de los hackers o quien pretenda robar información, incluso, perdóneme, excúseme, Marcos Clark, a veces no es solo recursos, dinero, datos, sino que también muchas veces, y quizás para usarlo en forma extorsiva, el tema de robar, por ejemplo, fichas clínicas de los pacientes. Esto ya es extremadamente delicado, Marcos Clark. Sí, claro, bueno, la verdad las cosas, Richard, que el Estado tiene que resguardar primero al ciudadano, o sea, esa es la lógica, ¿no es cierto?, del resguardo, y además de hacerse cargo también de hacer crecer la economía, ¿no es cierto?, desarrollar la infraestructura, la educación, entre otros aspectos. La tecnología
Y cuando aparece la tecnología, aparece la web. Entonces nuestros datos debieran ser utilizados obviamente para el beneficio de los ciudadanos o para el beneficio de las empresas para que puedan crecer y prosperar activando la economía. Ahora, cuando hablamos de el uso de la información y hablamos de Estado, hay que recordar que a través del Estado pasan gobiernos como la transición que acabamos de vivir, en la que tuvimos un gobierno comunista prácticamente, aunque se podría decir que Frente Amplio, y ahora pasamos a un gobierno de derecha, que algunos dicen extrema derecha. Pero más allá de los gobiernos, ambos deben hacerse cargo del rol principal, que es el que prevalece, el Estado. Aquí no es un tema de ideologías, aquí no es un tema de ideología, por lo tanto, cuando hablamos de la protección de datos, Richard, el tema es político. Entonces, el tema político ahora es, ¿será conveniente resguardar los datos de las personas? Fíjate la sutileza que estoy diciendo. Para un gobierno, independiente si es de derecha, de izquierda o de centro, ¿será conveniente resguardar los datos de las personas cuando sabemos que esos datos efectivamente le hacen bien a las empresas en la comercialización de las bases de datos? ¿Ah? Sin ir más lejos, el tema de la vivienda, para hacer un poco la analogía, tenemos al ministro Podruge que está, ¿no es cierto?, luchando contra una empresa, está deteniendo proyectos por el bienestar del ciudadano. Sin embargo, los mismos políticos atacan a Podruge, a nuestro ministro. ¿Y por qué lo atacan? Para defender a las empresas. Entonces, cuando hablamos de los datos, da para largo, Richard, los análisis. Aquí yo creo que el gobierno no está haciendo su pega, ni el anterior ni el de ahora, sino que sencillamente está ejerciendo política. Y la política, sabemos, tanto senadores como diputados, y hemos visto casos que obedecen, obviamente, que a los intereses de seres mandantes, mandantes que podríamos decir que pueden ser una empresa, ¿por qué no? Y ese es el movimiento que ocurre en nuestro país, que es crudo, Richard, y que tú bien también lo abordas desde el punto de vista de que puede moverse un expediente clínico, puede moverse un informe bancario, mi estado financiero, y puede moverse mi comportamiento de compras que yo hago en el supermercado. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es lo siguiente, yo lo quiero llevar a una situación que yo señalaba hace un momento, a propósito de lo que señalaba Félix Novela hace un instante, en atención a que esto de la modernidad, lo rápido que avanzó este tema de la digitalización, nos preparó, no nos encontró preparados derechamente. Y mire, hay un dato, hay una situación que seguramente usted la conoce, Marcos Clark, y esto además hace que la situación sea bastante más delicada porque hoy día no estamos preparados y esto, por ejemplo, de fui a comer, por ejemplo, y envío fotos de lo que estoy disfrutando, comiendo, bebiendo, etcétera. Salgo de vacaciones y lleno, nace un hijo, voy a un matrimonio y ahí entrego toda esta información. Bueno, ya el mundo de la digitalización, el mundo de la computación, si alguien lo quiere señalar, ya le puso nombre y lo califica en términos ingleses como el sharing time. Bueno, share viene de compartir, que es lo que yo estoy señalando y contando respecto a lo que yo hago en mi vida. Y viene, sting, viene del tema, ¿cierto?, de la crianza, ¿ya? Es un derivado de la relación parental, por darle un calificativo. Bueno, ¿dónde está el tema de fondo? Es que voy dejando la huella digital, incluso de un bebé que nace hoy, ¿cierto? Yo ya lo pongo en la web y a partir de este momento lo voy incorporando a la vida de las redes sociales. Y este es un tema que la sociedad, ¿cierto? Debe entender también que es delicado, hay que tener cuidado. Y es una situación que hoy día nos puede complicar incluso la existencia en nuestros futuros meses, años, en fin, vida. Yo creo, Richard, que tomando lo que acabas de señalar, más lo que estábamos desarrollando en el tema anterior, no hay voluntad. No hay voluntad desde el gobierno hoy. Eso no quiere decir que mañana exista, porque sí o sí el ciudadano, no te quepa duda que va
a presionar por su protección de datos. O sea, cuando tú vas a un supermercado, como te digo, te piden el carnet de identidad, por lo menos mi carácter y mi personalidad dice, no, llámeme al jefe del supermercado. Y yo creo que hay muchas personas que hacen lo mismo. ¿Ja? Las personas quizás más sumisas entregan el carnet y entregan todos sus datos biométricos. ¿Ah? Entonces, eso en términos del manejo de datos. El ciudadano, a través de la WWW, va a ejercer presión y el gobierno actual va a tener que hacer trabajar a esa agencia que tú mencionaste, a esa agencia que por ley va a tener que empezar a trabajar por la ley de protección de datos que, recordemos, entra en vigencia este año, cerrando el 2026. Ahora, la pregunta es, si hoy día existen hackeos a los bancos, a las entidades gubernamentales, eh, y el gobierno está trabajando con la agencia, con la ley de protección de datos, ¿va a haber seguridad realmente de que ya no van a haber más hackeos? Esa es la pregunta. O el gobierno debiera tener algunas sanciones si es que eso llegara a pasar. Yo creo que ahí hay que ser súper transparente para sancionar también a estos departamentos que se están creando desde el punto de vista tecnológico, eh, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Conocimiento y Tecnología que existe hoy en nuestro país. Ahora, tú hablas, Richard, y pones un tema muy importante, que es lo que uno va escribiendo en las redes sociales. Que hoy día, gracias, o desgracia, quizás si uno quisiera decir, depende del prisma con el que uno vea, gracias a la inteligencia artificial, hoy día uno puede copiar, puede transformar. Yo puedo mostrar una persona que nunca habló y que dijo, mostrándola como que dijo y algo que nunca jamás en su vida diría. Entonces, efectivamente, estos datos, que ya los llevamos a otro nivel, eh, también pueden servir para hacer, o para usarlos para estafas, para usarlos en beneficio del hacker malo. ¿Ah? La tecnología, Richard, a todo esto sigue avanzando. Tú delante mencionaste la robótica, mencionaste los humanoides, que ese es otro Me, me- tema que nos va a llevar me a una regalas un segundo? complejidad superior. ¿Me regalas un Dale, segundo Richard. antes de pasar a ese tema? Fíjate que acabo de ingresar, estamos en vivo, ¿ah? Acabo de ingresar a la página oficial de la ANSI, esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, y está diciendo lo siguiente. Está diciendo que la agencia se encuentra analizando desde su aparición en las últimas 48 horas los reportes de fuentes de inteligencia de ciberseguridad que describen presunta actividad maliciosa que involucraría datos de operadoras de telecomunicaciones y servicios públicos. La ANSI está trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas, tanto públicas como privadas. ¿Sabe? Esta es una declaración de buena crianza, porque esto ya pasó. Si la gracia de esto es antes, es decir, avanzado, Chile, insisto, se ha quedado al debe en todo este avance. Nos vendieron el producto y resulta que esto no tiene garantía. Esto tiene falla y no tiene servicio técnico. Entonces, creo que aquí hay un tema que Chile, con la modernidad que amerita, tiene también que ocuparse de legislar y avanzar, ir de avanzada. Esto no puede ser que se reaccione, ser reactivo. Por eso le preguntaba su opinión acerca de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Simplemente una declaración de buena crianza, cuando ya esto pasó, creo que no sirve de nada. Por eso se lo preguntaba Marcos Clark. Nos quedan 2 minutos. Richard, pues, como para hacer una reflexión sobre el análisis de este tema, que es un temazo, ¿ah? Que tú estás abordando, y estamos hablando de cara, ¿no es cierto?, al ciudadano, al auditor de Canal TV8, del programa Pensamiento Propio. Es que, mira, yo me atrevería, Richard, si en algún momento intentaron cambiar la Constitución, yo hablaba con algunos políticos y les decía, oye, ¿por qué no aprovechar esta instancia en la que quieren modificar la Constitución de nuestro país como para que el Estado empiece a operar como si fuera una empresa, derechamente? ¿Ah? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que no es lo mismo, porque el ciudadano, tú no puedes ver a un país como si fuera una empresa. Yo metería, incluso colocaría en esa constitución nueva, colocaría un filtro que diga, los políticos, los senadores, todos tienen que hacerse test de droga, tienen que hacerse un test psicológico, tienen que hacerse un test profesional como si entrara a una empresa,
reclutada con las habilidades, conocimientos y aptitudes. Y así tendríamos personas profesionales y no que se dejen sobornar o coimear o que trabajen para fines empresariales, porque en el fondo eso es. O sea, vamos a seguir viendo hackeos. Y esos hackeos, ¿quiénes los van a hacer, Richard? Los van a hacer personas que puede ser desde cualquier lugar. O sea, puede estar trabajando en el mismo gobierno y va a estar hackeando a la misma entidad de gobierno sacando las claves únicas. Entonces, o probablemente lo pueden desvincular y se va a meter a otro organismo y va a sacar la información. Entonces, yo creo que aquí no hay solución si es que no hay un cambio drástico, si es que no hay castigo. Cuando hay un castigo ejemplificador donde se meta a alguien a la cárcel, yo creo que recién ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de que Chile va a ir en el camino correcto en la protección de datos, sobre todo en temas tan importantes como es el avance digital, Richard. 30 segundos, sé que da para mucho más, pero el nuevo y futuro negocio de China ya está listo. Así como hoy día nos están llegando los automóviles eléctricos, híbridos, etcétera, ¿ya? Y miles de cosas más, miles de productos más. Bueno, ya se viene la revolución de los robots humanoides, que va a impulsar la próxima etapa del dominio exportador de China. Así es que a partir, creo yo, de unos 4 o 5 meses más van a empezar a llegar a nuestro país los robots, igual como llegan los automóviles, igual como llegan los televisores, igual como llegan los refrigeradores, igual como llega todo de China, van a comenzar a aparecer los robots humanoides. Los tenemos ahí a la vuelta de la esquina, creo que ya los están embarcando. Oiga, 30 segundos y nos vamos. Richard, para reforzar este tema que tú señalas, yo me quiero comprometer para el próximo programa a hablar sobre esto, porque este tema de los robots, de los humanoides, mira, lo que se está pensando para el 2030 y que ya los están poniendo a prueba es que estos robots incluso pueden servir para el hogar desde el punto de vista que van a hacer tu cama, desde el punto de vista que te van a sacar la basura. Entonces va a mejorar la calidad de vida desde ese aspecto para la familia tremendamente, como también para las industrias. Para las industrias van a producir a gran escala. Sencillamente el ser humano va a quedar, desde el punto de vista operativo, va a quedar como algo que ya pasa de lado porque ahora entra la máquina a trabajar, entran los robots y van a hacer ese trabajo. Lo mismo con la salud. Así que para el otro programa, Richard, dejamos ese tema. Un gran saludo a todos los auditores. Gracias, Richard, por esta oportunidad y aprovecho de mandar un saludo a Félix, que lo tuvimos en el primer bloque. Un gran saludo para él también y a todos los auditores de Canal TV8. Oye, se le agradece su tiempo y disposición, profesor Marcos Clark Gavilán, CEO de América Internet, una de las personas de mayor conocimiento en el ámbito de la digitalización en el sur de Chile y, por supuesto, en nuestro país. Gracias, Marcos Clark. Un abrazo grande para usted. Rápidamente nos despedimos de el calor de los calefactores PAPS. Cada hogar necesita su propia forma de calor. En PAPS encuentras una amplia gama de calefactores eléctricos desde el esencial hasta lo último en tendencia. Estos vienen con Wi-Fi, vienen con pantalla digital, con sistema ionizado, con purificador. Encuentra en PAPS el que tú necesitas. PAPS, especialistas en calefacción eléctrica y además el calefactor es inteligente. www.paps.cl. Y nos vamos en nombre de Cardiogres. Necesita un examen cardiológico que sea en Cardiogres. Un electrocardiograma, tan solo 3.740 pesos. Por ejemplo, un ecocardiograma, 37.350. Un holter de presión arterial, 12.270. Cardiogres está en calle San Martín, 1459. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cáncer, una enfermedad digestiva. Tienen acumulada cerca de 101 años de experiencia nacional e internacional en lo que es justamente el análisis, el estudio y la solución de estas enfermedades. Contáctese con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Y nos vamos en nombre de Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín, en Talcahuano. Me despido de mi director Miguel Andrés, ahí en el Máster Central, y de nuestros telespectadores. Ha sido un tremendo programa con Félix Novela y con Marcos Clark. Que estén bien. Chao. Adiós.
En Canal TV8 hemos presentado Pensamiento Propio, conducido por Richard Henríquez. Hasta la próxima.